Buenas noches para todos. Bueno, sean todos nuevamente bienvenidos al curso de conocimiento de sí mismo. Me van a dar un minutico mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp el link para ir dando inicio al tema de hoy. Para ir dando inicio al tema de hoy. Bueno, afortunadamente pues ahora sí como que se escucha bien. Bueno, han habido unos cuantos inconvenientes para iniciar la conferencia, pero bueno, ya como que ahora sí se escucha bien. Vamos a verificar que sí esté corriendo el video para entonces ir dando inicio. Bueno, afortunadamente pues ahora sí como que se escucha bien. Bueno, han habido unos cuantos inconvenientes. Sí, sí sale con un poco de retraso, pero sí ya está bien. Bueno, dándole la bienvenida pues a todos los que se unan nuevamente al en vivo. Eh, Afortunadamente pues no siempre nos pasa esto. Pero sí, por el hecho de que es en vivo, pues hay oportunidades en que se presentan inconvenientes. No es la primera vez, otras veces pues incluso recuerdo que en el temario pasado pues hubo una conferencia que no, hubo un momento en que se distorsionó el audio y no hubo manera. Y casi una semana después es que pudimos por fin poder pasar la conferencia, eh, pero aquí estamos. Por acá nos saluda nuevamente Carla. Buenas noches, Carla. Ahora sí se escucha espectacular. Muchas gracias, Carla. Bueno, bienvenida. Sí, bueno, gracias a Dios, ahora sí se solventó el inconveniente. Otro de los inconvenientes, pero ya estamos acá. Bueno, vamos a iniciar ya con la conferencia, sin más preámbulo, pues porque ya estamos pues bastante sobre la hora. Los tres factores de la revolución de la conciencia. Conferencia número 17 de conocimiento de sí mismo, fase A. Entonces, el objetivo de esta conferencia es conocer las herramientas básicas para alcanzar la autorrealización. Entonces, en esta conferencia, pues vamos a llegar a comprender eh, qué es aquello que nos va a llevar a autorrealizar a nuestro ser. También allí es importante que comprendamos un poco, porque cuando uno escucha hablar de autorrealizar a nuestro ser, o sea, se crea como que mucha expectativa de qué puede llegar a ser eso, ¿no? Entonces es bueno que lleguemos a comprender pues que internamente, o sea, en ese conocernos a nosotros mismos, está una sabiduría que debemos desarrollar. Recordemos que desde la conferencia número 1 y específicamente en esa, hablamos sobre lo que somos realmente, y es que no solo somos un cuerpo físico, sino que el alma en nosotros, que también es algo que somos, pues esa alma está dividida en un 3% de conciencia libre e inatrapable, que es un 3%, y un 97% de esencia, que cuando iniciamos toda esta trayectoria en la existencia, pues era una esencia inocente. Fue atrapándose en los defectos psicológicos, en todas esas manifestaciones que tuvimos en la existencia, hasta este momento en que nos llega el conocimiento, y cuando ya tenemos el conocimiento, pues tenemos la oportunidad de hacer el trabajo, de conocernos a nosotros mismos, que en ese trabajo
es donde vamos a ir observando cómo se manifiesta el ego dentro de nosotros y de esa manera en la comprensión que se da cuando estudiamos el ego dentro de nosotros, de allí se obtiene la sabiduría que vino a sacar nuestro ser a la manifestación. Ese 97% de conciencia atrapada en el ego, allí es donde está la sabiduría que debemos rescatar. Porque muchas veces tendemos a ver en ese 97% de ego como que, ay, cuánto ego, cómo es posible, somos tan perversos, eh, ese, ese ego en nosotros que nos hace comportarnos así o asado. Y en realidad no tenemos que verlo como algo que hay que rechazar, sino es que allí está la sabiduría. O sea, en la medida en que estudiamos un defecto para comprenderlo, de allí es que vamos a rescatar la sabiduría que vino a sacar nuestro ser a la manifestación. Entonces, autorrealizar a nuestro ser precisamente es hacer ese trabajo de liberar esa conciencia que está atrapada en el ego. Entonces, para eso precisamente, pues están los tres factores de la revolución de la conciencia. Y allí pues tenemos que llegar a comprender. Por acá también nos saluda conocimiento de sí mismo, el despertar interior, y nos dice el audio quedó restaurado. Bueno, gracias. Por acá nos saluda Jesús, nos dice que le gustan las conferencias y nos saluda Javier Pereira también. Bueno, un saludo para todos, bienvenidos. Eh, entonces, volvamos. En estos tres factores de la revolución de la conciencia también debemos pues llegar a comprender que estos tres factores de la revolución de la conciencia han existido siempre. O sea, desde que existe la manifestación, pues existen los tres factores porque son la manera o la forma que tiene la persona. O sea, una vez que la chispa llega a la manifestación como humano, y llega al punto donde ya está lo suficientemente madura, pues tiene la oportunidad de que le lleguen los tres factores de la revolución de la conciencia que le van a permitir hacer este trabajo de regreso hacia el Padre. Entonces, podemos llegar a comprender cómo en realidad, pues sí, estos tres factores han existido siempre porque en varias culturas primitivas se ve manifiesto pues estos tres factores. De hecho, en culturas como la cultura maya, la cultura egipcia, en la antigüedad, pues todas esas enseñanzas que dejaron, los jeroglíficos, los templos, pues allí se muestra bastante de la simbología de lo que es los tres factores de la revolución de la conciencia. Sin embargo, pues como todo, acá en la manifestación de la tercera dimensión, pues todo llega a un momento donde pasa de la evolución a la involución y el conocimiento entonces se pudre, se daña. O sea, las personas pues llegan a quitarle o ponerle al conocimiento y de esa manera el conocimiento se daña. O sea, por eso, o sea, no es cuestión del nombre que tenga, o sea, de la escuela que tenga los tres factores de la revolución de la conciencia, sino que no llegue a cambiarle el fin de los tres factores de la revolución de la conciencia que, o sea, están claramente, o sea, ahora están sintetizados en estas 75 conferencias de los últimos dos maestros que hicieron este trabajo, pues dejaron las conferencias sintetizadas de manera de que fuese para esta época donde ya pues el nivel de degeneración de la raza pues está ya bastante fuerte, pues tuviesen las personas la posibilidad de hacer el trabajo. Digo también que el hecho, o sea, vale la pena mencionar de que el hecho de que estuvo en muchas escuelas anteriores es porque incluso hasta en la misma eh, en el mismo catolicismo o en el cristianismo primitivo también estaban los tres factores de la revolución de la conciencia, porque de hecho, pues también
en el cristianismo primitivo, pues también hay Cristos. De hecho, pues el Maestro Jesús, pues es un Cristo. Y vino a mostrar con su vida, pues todo el drama interno que debe vivir un iniciado cuando decide hacer este trabajo interior, y a cierto nivel de trabajo, pues se vivencia eh, en parte ese padecimiento de la vida del Maestro Jesús, y ya para el trabajo de la segunda montaña, pues sí debe vivenciar todo ese drama cósmico que mostró el Maestro Jesús con su vida en el trabajo interior. Entonces, incluso en otras escuelas como el budismo, también tuvo el conocimiento de los tres factores, o lo tuvo, o sea, lo tiene, pero lo tergiversó. eh, la gnosis también tuvo los tres factores de la revolución de la conciencia, y también pues ya no lo entregan de la manera práctica y clara como debe entregarse. Eh, Incluso hasta en la masonería antigua también estaban los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, por eso les decía, no es la escuela, porque incluso pues puede haber personas que hayan participado de conocimiento de sí mismo y pueden haber tergiversado el conocimiento. Entonces, por eso siempre hacemos la aclaratoria de que a cada uno se le va a entregar las herramientas, que son las 75 conferencias enfocadas a la práctica, y cada uno debe hacerse responsable de su obra, porque el guía para cada uno de nosotros pues es nuestro ser interior. Entonces, a través del astral, esa práctica que en varias conferencias pues enseñamos distintas técnicas para desdoblarnos al astral, cada uno tiene la oportunidad de ponerse en contacto con su ser interno a través de su padre, de su madre divina, y de esa manera pues ir obteniendo la guía de su propio ser interior. Porque incluso recordemos que si hay algo de la enseñanza que a nosotros nos parece que no es como corresponde, pues uno puede preguntarle a su ser interior a través del astral, o sea, padre, o sea, muéstrame si esto que comprendí o esto que me enseñaron, pues es como corresponde o no. Si uno incluso le parece que el conferencista pues está haciendo un trabajo oscuro, pues entonces vayamos al astral a preguntar pues por esa persona, o sea, si está haciendo, que nos muestren el templo de esa persona, y de esa manera pues podemos también observar si el trabajo eh, eh, si el trabajo es un trabajo blanco, o sea, si es esa magia blanca la que nos está llevando a desarrollar, o si es entonces un mago negro. Entonces, todo está dado con los tres factores para que la persona tenga las herramientas y que logre comprender cómo se desarrolla cada uno de estos tres factores, para que entonces pueda iniciar ese trabajo comprendiendo claramente cómo se lleva adelante cada uno de estos tres factores. Porque solo a través de la revolución consciente es posible la regeneración humana. O sea, nosotros, el trabajo es regenerarnos internamente con estos tres factores, con el factor del nacer. Recordemos que el factor del nacer es empezar a voltear nuestras aguas, o sea, ese líquido seminal en nosotros que hasta ahora estábamos acostumbrados a expulsarlo del cuerpo por placer, pues entonces debemos llegar a comprender que ese líquido seminal es lo más valioso que tenemos dentro de nosotros, porque con ese líquido canalizado hacia adentro y hacia arriba en la práctica del suprasexo, pues tenemos la oportunidad de crear internamente nuestros cuerpos que nos van a dar una presencia en cada una de las 7 dimensiones de la naturaleza. Está el factor del morir, que es quien nos va a dar esos materiales, esa base para nosotros poder hacer esa construcción interna, porque cuando practicamos la muerte psicológica, cada chispa de conciencia que vamos liberando y que estaba atrapada en el ego,
pues esa chispita es la que vamos a llevar a la práctica del nacimiento para ir haciendo las condensaciones en nuestra columna, que es lo que van a permitir que en principio pues se dé la prendida del fuego y posteriormente pues empecemos a hacer la regeneración del cuerpo físico y de esa manera pues vayamos creando los cuerpos que, como les decía, pues nos van a dar la presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Y el factor del sacrificio por la humanidad, porque recordemos que ese es el sacrificio, pues nos va a dar el impulso hacia nuestra obra. O sea, cada vez que uno requiera de fuerza, cada vez que uno sienta que su obra pues está o que está estancado en algún momento del trabajo, siempre el sacrificio por la humanidad nos va a dar el impulso, la fuerza para seguir, la fuerza para llegar a obtener mayores comprensiones, porque el sacrificio por la humanidad va a despertar el amor dentro de nosotros. O sea, una vez que vamos desegoístizándonos, o sea, donde llevamos sin ningún tipo de interés a compartir el conocimiento con todos nuestros hermanos de la humanidad, pues de esa misma manera que estamos dando amor hacia los demás, o sea, dándoles esa oportunidad de que ellos también puedan hacer este trabajo, pues de la misma manera nuestra obra también recibe un impulso. Porque recordemos pues que hacer sacrificio por la humanidad pues nos genera el dharma suficiente que necesitamos para hacer todo el trabajo interior. Entonces, recordemos que ese primer factor pues nos va a permitir el nacimiento espiritual. Hablábamos de cómo pues cada vez que vamos a la práctica del suprasexo, en esa comprensión que vamos haciendo de lo que representa nuestra energía creadora sexual en principio, porque, o sea, lo decimos en varias conferencias, pero, o sea, uno tiene que internalizarlo. O sea, ese líquido seminal en nosotros es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. O sea, es Dios en nosotros. O sea, es esa parte femenina de Dios en nosotros, o sea, esa parte de la Madre Divina, que así como tiene la fuerza para destruir la maldad dentro de nosotros, o sea, para destruir el ego dentro de nosotros cuando practicamos la muerte, también en la práctica del nacimiento pues tiene el poder de permitir con esa energía llevada hacia adentro y hacia arriba, pues que hagamos las creaciones de nuestros cuerpos internos. Entonces, por eso les decía, o sea, es vital que lleguemos a comprender lo que es esa energía dentro de nosotros, porque, o sea, muchas personas pues llegan a confundirse pensando que el hecho de que en la práctica de suprasexo pues se eliminen los defectos psicológicos de la lujuria, y entonces la persona dice, bueno, pero ¿y entonces a qué vamos a la práctica? O sea, muchas personas llegan a confundirse pensando que es que, o sea, se pierde todo sentido del sexo y en realidad es que hay que llegar a comprender que esta práctica debe desarrollar un erotismo puro porque definitivamente pues los seres superiores sí realizan sexo y de hecho realizan muchísimo sexo, pero es un sexo superior. O sea, no es un sexo canalizado hacia el placer de la lujuria, sino un placer canalizado hacia el éxtasis de la conciencia. Sin embargo, o sea, eso allí pues sí o sea, tendríamos que ponerlo entre comillas, ese éxtasis de la conciencia, porque eso cada uno lo va a experimentar es en la medida en que vaya eliminando los defectos psicológicos de la lujuria, o sea, todos esos condicionamientos con los que vamos a la práctica de sexo, donde la persona pues llega a alcanzar la potencia sexual, el hombre o la mujer, únicamente si existe este o aquel o aquel o aquel otro, o sea, cualquiera de las prácticas infrasexuales. Entonces, cuando eliminamos cada una de esas prácticas infrasexuales, pues vamos
pasando a la parte de la impotencia del defecto psicológico, que esa parte pues también debemos trabajarla y eliminarla, porque al eliminar los dos polos, que son pues la cabeza y cola del defecto psicológico, de esa manera se va a recuperar la potencia natural del cuerpo y de esa manera es que empezamos a regenerarnos. Entonces, allí también hay que llegar a comprender pues que nuestra pareja física es la representación de nuestra pareja interna. Por eso debemos guardar muchísimo respeto y desarrollar lo que es el amor hacia nuestra pareja. Sin embargo, debemos recordar que en realidad nuestra pareja perfecta eh, está en la sexta dimensión. O sea, viene siendo Budi para los hombres y Adonis para las mujeres, porque cuando la persona crea estos 5 cuerpos, o sea, regenera cuerpo físico, regenera cuerpo vital, crea cuerpo astral, mental y causal, allí, que es donde se da la decisión del camino, que hemos hablado en otras conferencias, cuando la persona decide tomar el camino directo, allí es donde termina de crear su alma humana y de esa manera tiene la oportunidad de unirse a su alma divina. Entonces allí, de la unión de lo humano con lo divino, es donde nace la fuerza Cristo, que es la que nos va a llevar al trabajo de la segunda montaña. Sin embargo, pues una vez que se desarrolla esa fuerza, pues esa fuerza no traiciona, esa fuerza es revolucionaria, y esa fuerza cuando iniciamos el trabajo es como una fuerza que tenemos en potencia, o sea, esa fuerza está en nuestro fuego, atrapada en nuestras emociones, que ahí tenemos que llegar a comprender pues que cada vez que estamos entregando nuestras emociones a nuestros defectos psicológicos, ese fueguito, o sea, ese deseo que se siente allí en el momento en que uno está frente a un deseo, en ese deseo bailar, deseo gritar, deseo jugar videojuegos, deseo ver series de televisión, deseo ver novelas todo el día, o deseo ver noticias, o deseo ver redes sociales. En ese fuego que siente uno cada vez que el deseo lo lleva a uno a satisfacer el ego, allí está uno entregando esa fuerza Cristo que está en potencia, porque ese fuego que se siente, que lo llega uno a sentir cada vez que tiene un deseo, allí está esa fuerza que cuando eliminamos el defecto psicológico, pues vamos rescatando ese fueguito, esa pequeña porción de nuestro Cristo en potencia, lo vamos recuperando para irlo desarrollando y de esa manera pues ir trabajando en el nacimiento espiritual. Entonces recordemos que esta práctica de suprasexo se hace en fidelidad, castidad y amor. Allí tenemos que llegar a comprender que cuando hablamos de fidelidad es con una sola pareja para toda la obra. O sea, en conferencias más adelante hablamos de las causales de separación porque, por supuesto, si la pareja muere, pues hay causal de separación. O sea, eh, obviamente, pues si la pareja ya no está, si la pareja adultera, o si definitivamente, pues si nosotros llegamos al conocimiento con pareja y nuestra pareja no quiere dejar de fornicar, pues también es una causal de separación. Sin embargo, pues excepto en la situación de la muerte, cuando hay causal de separación por adulterio o porque la persona no quiera dejar de fornicar, en esas dos circunstancias internamente debe mostrarnos el ser si es que debe darse el cambio de pareja. Y en algo tan importante como la decisión de la pareja, pues debe preguntarse varias veces, porque la persona pues puede estarse dejando llevar por sus defectos psicológicos y decir, no, es que esta persona no me va a servir, no, porque es que no le interesa, no, porque se pone pesimista en lugar de estar trabajando en sus defectos psicológicos, y puede llevarlo esto a que astralmente pues uno de sus defectos psicológicos que está allí
alimentando durante el día, no que no me va a servir, no porque es que a ella no le interesa o a él no le interesa, ese mismo defecto se le va a manifestar se le manifiesta en el astral y le dice, no, sí, es que tienes que cambiar de pareja. Entonces, es cuestión de que preguntemos varias veces, recordemos que por intuición allí se va a percibir, pues sí, si en realidad, pues sí debe darse el cambio de pareja, pero no preguntemos una sola vez, sino que, o sea, todas las veces que sea necesario hasta que no nos quede duda. Por lo importante que es la pareja, porque como les decía, pues es una sola persona para toda la obra. Debe hacerse en castidad, que es sin expulsar ni una gota más de nuestra energía creadora sexual. Y allí tenemos que llegar a comprender que siempre es válido hacer la acotación, y es que la castidad no debe confundirse con el celibato. O sea, la castidad es la no expulsión de nuestra energía, pero sí vamos a tener sexo. De hecho, la obra se construye a través del sexo. Pero castidad significa es sin expulsar nuestra energía. Esa energía que es tan valiosa y que va a permitir crearnos internamente, vamos a aprender a canalizarla hacia adentro y hacia arriba en la medida en que vamos purificándonos, o sea, purificando esas aguas internas a través de la muerte psicológica. Entonces, eso que nos han hecho creer en las religiones de que una persona que no tiene sexo, pues está más cerca de Dios, en realidad, pues vamos a ir comprendiendo a lo largo del trabajo, pues cómo una persona que no tiene sexo en realidad está lo más alejado de Dios posible, porque no hay manera de que accedamos a Dios sino a través del trabajo interno, porque esa energía que nos conecta a Dios es nuestra energía creadora sexual. Entonces, cuando empezamos a trabajar por limpiar nuestras aguas internas, allí empezamos entonces a establecer esa conexión interna con Dios mismo, que es nuestra energía, y de esa manera es que vamos a empezar a crear. Entonces, también es importante aclarar que en oportunidades pues las personas llegan a pensar, sobre todo el hombre, que dice, bueno, pero ¿y si no se llega a la eyaculación y al orgasmo? Pues nos vamos a enfermar de los testículos, de las glándulas sexuales. Y en realidad no se comprende que esa energía es con la que se va a trabajar. O sea, ese líquido seminal dentro de nuestras glándulas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, ese líquido es el que se canaliza hacia adentro y hacia arriba, que una vez que se transmuta, pues ya se ascendió hacia adentro y hacia arriba y ya el líquido no va a estar en las glándulas sexuales, haciendo por supuesto una práctica como corresponde, una práctica de suprasexo. Recordemos que cuando se da la práctica de suprasexo en esa unión del hombre y la mujer, pues esa energía que está en estado líquido, pues ese fuego que se activa en ese momento en que se une la pareja sexualmente, o sea, donde se da la conexión falo-yoni, allí es donde esa energía se transforma a través de ese fuego interno, se transforma en vapor, y de esa manera en forma de vapor es como asciende a través de nuestra columna vertebral, o sea, hacia adentro y hacia arriba, y llega a nuestro entrecejo, y de allí pues empezamos el proceso de respiración, imaginación y mantralización, y de esa manera pues vamos condensando esa energía en nuestra columna vertebral. Entonces también debe hacerse en amor, porque como les decía, pues en el mismo trabajo pues vamos a ir eh, procurando que se desarrolle una armonía con nuestra pareja donde se vaya desarrollando el verdadero amor. O sea, no ese amor que está condicionado a que si me tratas bien, a que si me traes el regalito, a que si me traes el desayuno para la cama, o a que si me lavas la ropita o me la planchas, o a que si me compras lo que yo quería, o a que
O sea, a todos esos miles de condicionamientos o a que incluso si me das la razón en la discusión o tantas cosas que condicionan la relación de pareja, donde todo eso debe trabajarse para que logremos desarrollar lo que es el verdadero amor hacia nuestra pareja, que está fundamentado en o que nos refuerza el que lo que va a desarrollarse en nosotros o que lo que nos lleva a desarrollarlo, pues es ese anhelo espiritual que cada una de las dos personas, hombre y mujer, pues tiene por desarrollar su propio ser interior. Porque recordemos pues que cada uno va a hacer su propio trabajo. O sea, lo que cada uno lleva a la práctica del suprasexo para condensar en su columna vertebral, pues es ese trabajo que cada uno vaya desarrollando. O sea, no voy a trabajar, por ejemplo, yo, que soy mujer, eh, con los tres factores de la revolución de la conciencia, voy a la práctica del suprasexo y se va a condensar una parte para mí y una parte para mi pareja. No. O sea, cada uno es responsable de su obra porque cada uno va a desarrollar los tres factores en su propio trabajo. Y cada uno pues debe hacerse responsable de cada uno de estos aspectos. Entonces, recordemos que para la práctica del suprasexo, pues deben mantenerse algunas condiciones del lugar. El lugar donde se practicará el sexo es el lecho nupcial, o sea, la habitación de la pareja, que se convierte en el verdadero altar, porque recordemos pues que ya acá ya no se va a fornicar, acá ya se va a hacer es un proceso de alta magia donde vamos a crearnos internamente. Este es un lugar especial y debemos cuidarlo bien para que no se contamine con otras energías. Entonces, por eso es importante que lo mantengamos en condiciones excelentes de limpieza, de ventilación, libre de ruidos, de música estridente, de televisores, si es posible, de electrodomésticos, de teléfonos celulares, computadoras, porque todo eso pues tiende a influenciar en el ambiente energético de la habitación. Incluso es importante que a nuestra habitación nupcial, una vez que empezamos a hacer la práctica del suprasexo, no entren personas que sean fornicarias, porque recordemos pues que o sea, uno está haciendo el trabajo, pero puede tener una amiga, una vecina, alguien de la familia, pues que no practica los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, no está en el conocimiento o sencillamente pues no le interesa. Y estas personas que son fornicarias pues también pueden generar, digamos, energías negativas para la habitación nupcial. Entonces es importante pues que a esta habitación pues no entren personas fornicarias. Nuestros hijos, si nuestros hijos son pequeños, pues no hay ningún inconveniente, pero nuestros hijos, para los que tenemos hijos adultos, pues también hay que estar claros pues en que si nuestros hijos son adultos y fornican, pues tampoco es conveniente que entren a la habitación. Nadie más puede dormir en la misma habitación. Recordemos pues que acá se van a mover esas vibraciones internas en nosotros para hacer esas creaciones internas. No de, si la pareja tiene hijos pequeños, pues se recomienda que el hijo pequeño pues tenga una habitación, aunque sea al lado de la habitación de la pareja, pero que no esté en la habitación, o sea, que no duerma en la misma habitación. Eh, Recordemos que se hace la práctica haciendo la conjuración del Belilín, el círculo mágico, la petición de asistencia. Recordemos que es muy importante que se haga la conjuración del Belilín y el círculo mágico para poder hacer esta práctica. Digo porque no se puede desestimar la importancia de limpiar el ambiente y de cerrar el ambiente, porque recordemos que una persona que ya está ahorrando su energía, para personas que trabajan con energía ajena, como los magos negros, por ejemplo, pues ya las personas que están ahorrando su energía ya lucen como una lucecita que ellos pueden percibir.
Entonces, si la pareja no hace belilín y círculo mágico, pues están expuestos a cualquiera, a que cualquiera de estas entidades pues pueda llevarlos a fornicar porque los va a influenciar precisamente para robarles la energía. Entonces, es una condición sine qua non el hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico para protegernos pues de estas entidades. Hacer la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina para que durante la práctica pues podamos tener buena concentración, buena imaginación y voluntad. Recordemos pues que la concentración, cada uno de los dos debe estar concentrado en su propio proceso, o sea, concentrado en el proceso de inhalación, retención, esa imaginación que se hace, esa imaginación consciente de cómo sube nuestra energía hacia el entrecejo y la mantralización. Entonces, cada uno concentrado en su proceso, no debemos concentrarnos en el proceso de la pareja, no debemos concentrarnos incluso en el aparato genital, ni el de uno ni el de la pareja, sino que estar concentrados en el proceso, porque recordemos que durante todo el proceso de inhalación, retención y exhalación se está trabajando con la imaginación consciente. Entonces debemos estar concentrados pues en cómo estamos haciendo la canalización de nuestra energía porque se está dando en todo ese proceso, en ese proceso donde inhalamos, donde retenemos, donde imaginamos que asciende esa energía, allí necesitamos estar con esa imaginación consciente en ese proceso. Entonces, cada uno debe estar concentrado en su propio proceso. Le pedimos a nuestra Madre Divina, pues que nos dé concentración, imaginación y voluntad para que podamos estar allí conscientemente haciendo nuestra práctica y con la voluntad de que no se llegue a derramar ni una sola gota de nuestra energía creadora sexual. Sin embargo, recordemos pues que la pareja va a ser digamos que hacen pues su proceso de manera armónica, como a cada pareja pues se le vaya acomodando, de manera de que pues vayan construyendo un lenguaje interno pues de cómo van haciendo, que de esta manera nos va mejor o que de esta manera se produce sobreexcitación, mientras no trabajemos este defecto vamos a hacerlo de esta manera y cada uno después que hace la práctica del suprasexo pues se recomienda que se hagan procesos de meditación reflexiva por aquellos defectos de lujuria que hayan producido en la práctica pues algún nivel de sobreexcitación. De manera que cuando se vuelva nuevamente a la práctica pues no se vuelva a tener pues estas manifestaciones de estos defectos. Acá vamos a recordar cómo se da el proceso de la práctica del suprasexo. Recordemos que acá está cómo se da el proceso en la mujer, el proceso en el hombre. Entonces vemos, recordemos que es un proceso de inhalación, retención y exhalación donde la energía o sea, vamos a estar en ese proceso de imaginación consciente donde uno inhala, imagina cómo esa energía llega a los pulmones, o sea, ese aire llega a los pulmones, de ahí baja a nuestras glándulas sexuales, allí se retiene y entonces imaginamos cómo la energía se convierte en vapor, baja al útero en la mujer, a la próstata en el hombre, de allí va al coxis, tanto en la mujer como en el hombre, y del coxis recibe el impulso, bueno, perdón, el impulso lo recibe del útero eh, eh, y de la próstata en el hombre. Allí se recibe el impulso donde la energía pues asciende hacia arriba, o sea, acá en el útero recibe el impulso, baja al coxis y del coxis empieza a ascender por toda nuestra columna hasta llegar al entrecejo. Allí es donde vamos a exhalar mantralizando con los 3 mantras
I, A, O. El hombre de igual manera va a imaginar cómo inhala, imagina cómo entra ese aire a sus pulmones, de los pulmones a los testículos. Allí cuando llega a los testículos, retiene. Allí donde retiene, pues imagina cómo pasa esa energía a la próstata, y de la próstata es impulsado hacia el coxis, y del coxis hacia arriba por toda su columna, llega al entrecejo, y allí es donde va a empezar a mantralizar. Entonces, recordemos que se mantraliza primero la I, después la A y después la O. En ese proceso donde se da esa mantralización, la pareja está conectada sexualmente. Recordemos que se puede practicar la muerte antes de que se dé la conexión sexual, antes de que se dé la conexión falo-yoni. Pero una vez que ya se da la conexión, pues ya no se puede practicar la muerte psicológica. Entonces ya allí empezamos es a procurar mantener la potencia sexual, que si baja un poco la potencia, pues entonces se hacen movimientos suaves y besos conscientes para recuperar la potencia sin que se llegue a la sobreexcitación. Esta práctica se debe hacer una vez por noche, pues en la medida en que la pareja pues así lo decida. Cada uno debe concentrarse en su propia energía, ya que cada uno trabaja con su propia energía. Esto que les dije de practicar una vez por noche es porque la energía debe volver nuevamente a restaurarse. Recordemos que la energía que hemos transmutado pues deja ya nuestras glándulas sexuales sin la energía sexual. Entonces, para volver a hacer una práctica de suprasexo, pues hay que esperar por lo menos 22 horas para volver a tener esa energía en nuestro cuerpo. Después de la práctica, esperar al menos 2 horas para bañarse, porque energéticamente pues el cuerpo está muy cargado. Si nos bañamos antes de 2 horas, pues puede afectar nuestro aparato sexual o puede generarnos un dolor de cabeza. No realizar la práctica durante el periodo menstrual de la mujer, o si la mujer está embarazada o en periodo de lactancia. Entonces, llegar a comprender pues que en estos momentos, y aquí en la práctica, en el periodo menstrual de la mujer hay que considerar que son 7 días completos. O sea, si la mujer tiene un proceso menstrual que dura, por ejemplo, 3, 4, 5 días, igualito se deben esperar los 7 días. Si la pareja, o sea, si el varón, pues tiene, digamos que siente ese ardor interno por ir hacia la práctica, o sea, si tiene el nivel del vaso alto, pues entonces puede hacer una práctica de sublimación mientras pues pasa este tiempo de espera, tanto del periodo menstrual, y de igual manera pues si está la mujer embarazada o si está en proceso de lactancia. No se debe utilizar anticonceptivos, porque recordemos pues que en esta práctica no se va a expulsar la energía creadora sexual del cuerpo, y con esa energía es que estamos trabajando, y los anticonceptivos pues no permiten que, o sea, en el varón por lo menos la energía no va a ascender, porque la energía estaría pues eh, eh, o sea, la tendría trancada allí en el preservativo si la expulsa, y la idea no es que la expulse. O sea, la idea es que esa energía la canalice hacia adentro y hacia arriba. Entonces, por eso no se deben utilizar métodos anticonceptivos. En la mujer incluso, eh, ella está canalizando también su energía hacia adentro y hacia arriba. Entonces, con esa energía es que estamos trabajando para crearnos internamente. Y pues la mejor manera de no tener hijos no deseados, pues en realidad es la práctica del suprasexo. Porque recordemos que con una práctica del suprasexo, pues también se puede llegar a tener hijos si la pareja lo desea, solo que tiene que hacer la misma práctica, pero haciendo la petición a la Madre Divina de que deje escapar un solo espermatozoide, y la Madre Divina pues dejará escapar el espermatozoide más apto. Entonces,
tener claro pues que para esta práctica no se utilizan métodos anticonceptivos. El segundo factor, recordemos que si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún aporte, pues también lo pueden dejar en los comentarios y los vamos leyendo a medida que vamos avanzando en el tema. El segundo factor es el morir, y la imagen pues es muy ilustrativa porque es prácticamente así. Vamos a abrir dentro de nosotros para mirar. Vamos a observar todos esos defectos psicológicos. Entonces, en la práctica de muerte psicológica es que vamos a trabajar la eliminación del ego, porque recordemos que les hablaba al principio de la conferencia, nuestra conciencia está dividida en 3% de conciencia libre e inatrapable y 97% de esencia, que era virginal, que era casta, antes de que fuese atrapada por el ego. Ahora es, una vez que la liberamos, ya esa chispa entonces ya tiene sabiduría, porque ese tiempo que está atrapada en el ego, pues va adquiriendo la sabiduría del bien y del mal. Entonces, ya allí no es, o sea, ya acá como la tenemos, pues ya no es una chispa de conciencia inocente, que era la palabra que se me había pasado, ya no es inocente, sino que ya aquí atrapada en el ego, ya la chispa tiene la sabiduría del bien y del mal. Una vez que la liberamos, pues entonces se adquiere esa sabiduría de, de esos aspectos del bien y del mal que adquirió la chispa pues estando atrapada en el ego. Entonces allí tenemos que comprender que también este 3% de esencia, de conciencia libre e inatrapable, ese 3% pues está en nosotros. Cuando iniciamos el trabajo pues está dormido, porque estamos fascinados con nuestra personalidad, pero en la medida en que vamos trabajando con la muerte psicológica, pues ese 3% se va despertando. Y las esencias que vamos liberando con la muerte psicológica, pues se van sumando a este 3% de conciencia libre e inatrapable, y allí se va sumando un 4%, un 5%, un 10%, un 15%, hasta que lleguemos a desarrollar pues toda nuestra conciencia. Allí pues sería donde se da el proceso de la autorrealización. Entonces hablábamos en la conferencia anterior del sentido de la autoobservación, que hablábamos de que es un sentido que en nosotros los seres humanos está atrofiado, porque nunca nadie nos enseñó que debíamos autoobservarnos, siempre hemos observado hacia afuera. Entonces, este sentido se irá agudizando progresivamente mientras lo vamos usando hasta que despertemos completamente. Entonces, allí pues como veíamos en la conferencia anterior, en la medida en que uno va practicando la muerte psicológica de instante en instante, a lo que uno vaya percibiendo. O sea, uno primero verá 2 o 3 defectos en el día, uno verá la parte gruesa del defecto, como por ejemplo, es que me identifiqué con la ira, por ejemplo, o me identifiqué con los celos, o me molesté con la pareja, y uno ve lo grotesco, o sea, eso grueso. Bueno, elimine eso grueso primero, pero ya después tenemos que ir afianzando en más detalle, porque, ajá, pero me molesté, ¿y qué más? O sea, ¿qué se movió en nuestros centros? Que siempre lo hacemos ese recordatorio. O sea, tenemos que revisar cada uno de nuestros centros. A nivel instintivo, ¿hubo alguna respuesta mecánica? ¿Hubo alguna sensación? ¿Hubo alguna emoción de agrado, de desagrado? En los pensamientos, ¿algo se movió? Cuando empezamos a observar, pues empezamos a ver pues que hay muchísimos más detalles. Uno llega, por ejemplo, y tiene un inconveniente de que alguien lo trata de pasar en el vehículo, y allí uno dice, ay, sí, me identifiqué porque eso me molesté, y llegué a la casa y ahora tengo un dolor de cabeza porque ese señor, y uno dice, ay, Madre Divina, mátame este yo de la ira. Pero ¿cuánto no se movió allí? ¿Cuántos pensamientos no hubo? ¿Cuántas emociones?
emociones de desagrado, de molestia, y entonces es que hasta si lo hubiese tenido cerca me provoca darle un golpe bien fuerte, y un pensamiento me dijo, pero grítele, dígale tal cosa, o hicimos algún ademán en la mano, hicimos gestos en la cara, y llegamos a la casa y esa mente diciendo cualquier cantidad de comentarios, y todo eso que se nos está pasando, cada uno es un detalle de ese mismo defecto, de ese evento. Entonces, a medida que vamos autoobservándonos cada vez más, vamos afianzando ese sentido de la autoobservación y vamos viendo muchos más detalles. Este segundo factor, que es el morir, vamos a hablar de que a este procedimiento que les estaba comentando se llama muerte en marcha, e implica estar despierto todo el día para poder observar cada detalle. O sea, porque allí tenemos que procurar el mantenernos en el instante, porque la muerte psicológica pues tiene varias maneras de aplicarla, y es que podemos aplicarla en marcha o de instante en instante, que es en la medida en que se va presentando cualquier defecto. Que vino alguien y me sobrepasó en el vehículo y me hizo molestar, pues ahí empiezo a ver qué se manifestó. Bueno, tenía ganas de gritarle, ok, Madre Divina, elimíname ese yo que quería gritarle, elimíname ese yo que quería ofenderlo, quería arrancar el carro de golpe y trabajamos esa partecita. Allí eso es muerte en marcha, o sea, eso que en el momento de instante en instante se está presentando, voy observando de instante en instante y voy eliminando pues todo lo que observo. Si en la noche, por ejemplo, vuelve recurrentemente ese pensamiento de, ay, que ese señor que me molestó, que casi me hace chocar, entonces ya allí hay muchos detalles que observar. Entonces eso lo podemos llevar a lo que es la meditación reflexiva. Eh, y esa meditación reflexiva es la que vamos a hablar ahora. Si nos sentamos y reflexionamos en los diferentes eventos del día, podemos hacer nuevos descubrimientos y continuamos pidiéndole a la Madre Divina por la eliminación de todo lo que comprendemos. A este procedimiento se le llama meditación reflexiva y nos ayuda a liberar grandes cantidades de conciencia. Entonces, esto lo que nos muestra es que el ejemplo que les estaba dando, uno vino y en el momento vio a que le quería gritar, a que le quería decir, eliminé, no sé, 5, 6, 10 defectos, pero en la noche cuando observo que eso está allí, que todavía me sigue mordiendo por allí, pues vamos a hacerle una meditación reflexiva. Cuando hacemos la meditación reflexiva, bueno, es que mire como aquí está la emoción que todavía estoy pensando que ese señor, que cómo es posible, será que no tiene familia, me quería hacer chocar, y si me hacía chocar entonces mi carro no iba a tener dinero cómo arreglarlo porque ahorita tengo una mala situación económica. Entonces allí empezamos a observar todo lo que se estaba moviendo a nivel de nuestras emociones, a nivel de las sensaciones, todas las tensiones que se produjeron en el cuerpo, lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que reprimimos, o sea, todo aquello que sentimos deseos de decir y no dijimos, si no lo eliminamos en la muerte en marcha, pues a través de la meditación reflexiva, cuando traemos esa escena nuevamente, pues entonces observamos, mira, es que sí le quería decir esto y aquello y lo otro. Y verdad que golpeé el volante, no me acordaba, allí está otro detalle. Que entonces pensé, mi esposo me va a insultar si choco el carro. Sí, por allí también eso es lo que me está preocupando. Por allí también hay muchos detalles que eliminar. Entonces, en la meditación reflexiva siempre vamos a conseguir muchísimos más detalles y de esa manera pues liberamos mucha más conciencia. Eh, Vamos a tocar otro aspecto que aquí es importante, porque recordemos que la base del conocimiento, de conocernos a nosotros mismos, es precisamente la muerte psicológica. Porque la muerte psicológica es la que nos va a dar la materia prima para la práctica del suprasexo. O sea, si nosotros en todo el día no practicamos la muerte psicológica en ninguno de sus tres aspectos, pues qué materia prima vamos a llevar a la práctica del suprasexo, o sea, con qué nos vamos a construir internamente si no hemos liberado chispas de conciencia.
Entonces, allí lo importante de este factor de la muerte psicológica, porque es lo que vamos a llevar a la práctica del suprasexo. Entonces, como les decía, en sus tres aspectos está la muerte en marcha, que es esa muerte de instante en instante, que siento, por ejemplo, que me fui a conocer el nuevo bebé de la familia y tan pronto lo vemos, allí tenemos que ver pues que un bebé en realidad despierta eh, muchos de nuestros defectos psicológicos de la lujuria emocional y eso también debemos trabajarlo y eliminarlo. O sea, no es que uno no le pueda hacer un cariñito al bebé, pero esa lujuria emocional pues son nuestros defectos psicológicos que incluso pues debilitan mucho nuestra parte interna. Entonces, cuando vamos y vemos el bebé, entonces, ¡ay! Se pone la persona, es que está lindo, míralo, ¡ay! Y vamos a cargarlo, ¡ay! Mira cómo hace. O sea, no es que uno no le pueda hacer un cariño al bebé, pero en eso que estoy haciendo, si uno se pone a observarse internamente, en ese cariñito se está moviendo la emoción, se está moviendo el instinto, o sea, produce sensaciones a nivel de nuestro plexo, produce incluso sensaciones a mí de hecho lo estaba haciendo y me estaba produciendo sensaciones. Entonces, eso tenemos que observarlo porque todo ese proceso que se da internamente, o sea, toda esa lujuria emocional, todo eso también nos está robando energía. Entonces, eso también tenemos que observarlo. Muchos videos para las personas que les gusta ver reels y videos en Facebook, uno ve una noticia, ay, que mira, que un accidente en tal parte, no, o sea, yo veo las noticias porque me gusta mantenerme informado. Pero entonces empezamos a ver si dos muertos y este se murió de esta manera y aquel otro, ay, mire, uy, y este otro, uy, mire lo que le pasó. Allí también se está moviendo nuestra lujuria emocional, eh, sentimientos de dolor, sentimientos de lástima en algunas oportunidades, eh, incluso hasta se pueden estar alimentando defectos sádicos en nosotros porque allí tenemos que observar pues todo eso que se mueve donde uno quiere ver más, quiere saber más y está pues alimentando ese tipo de defectos psicológicos que les gusta saber cuestiones grotescas y ese tipo pues de noticias amarillistas. Entonces, allí tenemos pues que observar pues todo eso que se mueve cuando estamos viendo noticias. Para las personas que les gusta la novelita, entonces, ay, no, el hombre la dejó, mira, ay, y la muchacha estaba embarazada. Ay, pero es que los hombres todos son unos perros. No, es que definitivamente. No, yo porque, bueno, nosotros estamos haciendo el trabajo del suprasexo y el mío está en fidelidad, castidad y amor, pero no, el resto son unos perros. Y no nos damos cuenta que hasta en la crítica estamos alimentando defectos psicológicos. Entonces, toda esa emocionalidad también que se mueve allí, hay que observarla. Muchos de esos defectos que critican al sexo opuesto, que malponen al sexo opuesto, muchos son nuestros defectos psicológicos homosexuales que están siempre tendiendo a dañar la relación de pareja. Entonces, mucho de eso hay que observarlo porque a veces no se logra ver en la muerte en marcha, pero cuando empezamos a hacer meditaciones reflexivas, pues sí llegamos a comprender muchos de estos defectos psicológicos que se alimentan en todas estas situaciones y que también deben trabajarse y que nos van permitiendo pues liberar esas chispas de conciencia para tener esa materia prima para la práctica del suprasexo. El otro aspecto del factor del morir, pues también es la muerte en cruz, que esa la explicamos en una conferencia de fase B, pues como a través de la práctica del suprasexo, pues también se utiliza la energía creadora sexual para llevar a la muerte en cruz un defecto psicológico que ya hemos comprendido y que lo queremos eliminar pues mucho más rápido o de una manera un poco más eficaz, pues
si ya lo hemos llevado a meditación reflexiva y ya hemos comprendido varios de los aspectos de este defecto, pues se pueden llevar a esta práctica de muerte en cruz y de esa manera pues también eliminamos defectos psicológicos. Recordemos que todos los defectos psicológicos pueden ser eliminados. Ese poder de nuestra Madre Divina, cada vez que hacemos esa oración tan poderosa, Madre Divina, elimíname este defecto, elimíname este yo, de esa manera ella tiene la capacidad de liberarnos de ese defecto psicológico una vez que lo hemos comprendido. Porque no es que escuchemos acá, por ejemplo, de que, ay, no, que el yo de los celos, eso es un yo. Ay, entonces yo estaba sintiendo celos por mi pareja. No, Madre Divina, elimíname ese defecto, porque yo escuché que los celos es un defecto psicológico y entonces vamos a pedirle muerte. No, es que usted comprenda, que cada uno de nosotros comprendamos por qué es un defecto psicológico. O sea, por qué ese defecto me está robando mi energía. Por qué ese defecto, a través de robarme mi energía, pues no me permite ir liberando mi conciencia, no me permite adelantar en mi trabajo interior. Entonces es cuando uno comprende el defecto psicológico, cuando uno ya ve, ah, bueno, este defecto me manipula de esta manera, me hace sentir de esta manera, me vienen todos estos pensamientos de esta manera, estas sensaciones, me produce estas tensiones. Cuando ya uno comprende en todos esos distintos aspectos y empieza a pedir muerte en cada uno de esos aspectos, allí es donde la madre puede actuar porque ella elimina es lo que uno ha comprendido. Entonces, muy importante pues, para que adelantemos en la muerte psicológica, el empezar a ponernos manos a la obra, o sea, practicar la muerte en marcha de instante en instante y aquellos eventos que se nos presenten donde veamos que hay, digamos, más conciencia atrapada, o sea, eso que sigue mordiéndonos allí en la mente o mordiéndonos allí en la emoción, pues vamos a llevarlo a meditación reflexiva para liberar pues nuestra conciencia. Entonces siempre la muerte psicológica o siempre la muerte nos va a llevar a liberarnos. Y el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, es compartir desinteresadamente este conocimiento con toda la humanidad. Porque recordemos que una obra de amor pues se alimenta de amor. Y la mejor manera que nosotros tenemos para alimentar el amor, o sea, para que nazca en nosotros ese amor desinteresado, es compartiendo el conocimiento con todos nuestros hermanos de la humanidad. En principio, o sea, muchos de nosotros pues llegamos a iniciar haciendo sacrificio por la humanidad porque escuchamos, ah, bueno, es que eso genera dharma, ah, eso ayuda a que uno pague el karma, ah, eso le da impulso a la obra, oye, qué bien. Entonces, en realidad a veces no es desinteresado porque uno quiere generar ese dharma. Pero cuando uno empieza a hacer el sacrificio por la humanidad, cuando uno llega a comprender lo importante que es, o sea, así como alguien desinteresadamente compartió el conocimiento y pudo llegarme a mí, ese anhelo que tuve durante muchos años buscando en todas partes y que no había logrado encontrar, pues eso que alguien hizo y que eso que hizo logró que el conocimiento pudiera llegarme a mí, pues eso pues puede ser la primera motivación que nos lleve a nosotros pues también querer compartir, porque no podemos saber quién es esa persona que necesita el conocimiento, o sea, que está buscando el conocimiento, que quiere en realidad saber pues cuál es la razón de su existencia, o sea, a qué vino a la manifestación, qué fue lo que vino a hacer acá, cuál es la razón de tanto sufrimiento en la existencia y que quiera pues ponerse manos a la obra en hacer aquello a lo que vino a la manifestación. Entonces, como no tenemos cómo saber quién es esa persona que tiene ese anhelo espiritual, puede estar en la persona que uno menos se imagina, porque incluso cada uno va a juzgar de acuerdo a sus propios defectos psicológicos. Alguno pudiera pensar, no, es que esa persona no, porque es que ella es muy fanática religiosa. Ella en su religión es muy atrinca, ¿no? A ella no le va a servir. Pero créanme que no es de esa manera.
O sea, uno puede llegar a creer que a una persona fanática religiosa no le serviría el conocimiento de sí mismo, pero acá en conocimiento de sí mismo hay muchas personas que fuimos fanáticas religiosas. Entonces, no debemos guiarnos por nuestros propios defectos, es entregarle a todos desinteresadamente porque no sabemos quién es que tiene ese anhelo espiritual. Entonces podemos llegar a pensar, no, la persona porque es un borracho, no, la persona, esa muchacha no, porque es una prostituta, no, aquel no, porque es de tal país, no, esa gente de allá no. Y resulta que no es así. O sea, no tenemos cómo saber quién es la persona que una vez que tenga el conocimiento en sus manos va a tomar la decisión de hacer el trabajo. Por eso nos genera Dharma es el que se lo hagamos llegar a todos nuestros hermanos de la humanidad sin distinción. De hecho, a aquel que sentimos, o sea, ese que decimos, ay no, a ese no se lo quiero dar. Si usted quiere generar Dharma, a ese que siente que no se lo debe dar, déselo es a ese precisamente, porque de todas maneras no es la persona quien nos va a generar el Dharma, es el ser interno de cada una de las personas quienes generan el Dharma. Ya si la persona decide o no hacer el trabajo, pues sí, ya eso es cuestión del libre albedrío, eso sí ya es decisión de cada persona y debe respetarse. En la medida en que vamos desarrollando este amor desinteresado, pues también vamos desarrollando el amor hacia nuestra pareja y el amor hacia todos nuestros hermanos de la humanidad. Y también pues porque debemos considerar esta frase tan importante y es que el amor sin obras es imposible. O sea, uno puede llegar a decir, no, sí, yo a mí me gusta compartir el conocimiento, sí, yo quiero llevárselo a todos los hermanos de la humanidad, pero cuando la persona se decide, manda a hacer unos volantes, quiere ir a entregarlos, ay, pero entonces le da pena, ah, pero es que entonces si no me acompañan, no, ah, no, porque es que a esta hora hay mucha gente en la calle, ah, no, es que esos que están allí me están viendo mal. Entonces allí es donde tenemos que observar pues cómo esos defectos psicológicos en nosotros nos llevan a no querer compartir. O sea, nuestros defectos psicológicos son completamente egoístas, son ego obviamente, y si queremos pues desarrollar este amor, pues debemos trabajar la muerte psicológica incluso en esos aspectos. O sea, ese yo que me dice a esa persona no, elimino ese yo y a esa persona sí. Ese yo que me dice no, que esa mujer es una prostituta, Madre Divina, mátame ese yo que dijo que la muchacha es una prostituta y que por eso no, tomo. Que el otro no porque es un borracho, Madre Divina, elimíname ese yo que dijo que el Señor es un borracho y que por eso no, no, tome. Es a todos nuestros hermanos de la humanidad de manera desinteresada. Para sacar adelante este tercer factor del sacrificio por la humanidad tiene unas condiciones. Aunque siempre lo estamos recordando en varias conferencias, pues es importante, acá es donde toca afianzarlo, debemos entregar el conocimiento completamente gratuito. O sea, en cualquier parte donde uno vea una escuela que supuestamente nos va a llevar hacia Dios, que supuestamente nos va a ayudar a desarrollar nuestro ser interno, que nos conecta con la divinidad, que vamos a llegar a ser santos o que vamos a llegar a ser salvos, pero si cobran, allí se daña el conocimiento. Entonces, siempre se debe entregar el conocimiento, o sea, ese conocimiento que nos va a permitir unirnos a Dios, siempre va a ser completamente gratis. Debemos dárselo a todo el mundo, desinteresadamente y sin distinción de raza, de color, porque nos cae mal o no nos cae mal, porque a esta señora yo no la trato, porque eh, por la condición, porque no sabe leer y escribir. No, es que este conocimiento lo puede aplicar incluso una persona que no sepa leer ni escribir. Este conocimiento lo puede aplicar cualquier persona porque las conferencias se pasan hasta en audio.
Lo importante es que comprenda el trabajo que hay que hacer y que lo haga. En realidad no necesita mucho de leer. Entonces es a todo el mundo sin distinción. Debemos entregarlo puro sin agregarle otras cosas y sin quitarle. Y allí es muy importante porque los maestros dejaron el conocimiento sintetizado en esta oportunidad, o sea, para este fin de raza, sintetizado en las 75 conferencias. Las personas que le quitan o le ponen, pues ya allí están dañando el conocimiento. Entonces se debe entregar completamente puro, sin agregarle y sin quitarle o esconder nada, pues eso sería adulterarlo. Hay personas que pueden llegar a pensar, ah, no, pero es que no le voy a decir a las personas, no le voy a hablar del suprasexo, porque entonces no les va a gustar. No, pero si es que lo más importante es el sexo. Entonces, no debemos quitarle absolutamente nada, ni debemos ponerle absolutamente nada porque no se debe mezclar con otros conocimientos. Hay personas que pueden llegar a pensar, ah, no, lo que pasa es que yo soy de tal escuela filosófica y es que eso me parece lo mismo, porque de hecho, pues eso lo he escuchado en otras oportunidades donde dicen, no, pero es que es igualito, eso es lo mismo. Y en realidad, si no explican, si no entregan los tres factores de la revolución de la conciencia enfocados a la práctica, no es lo mismo. Y si no se entrega de manera completamente gratuita, no es lo mismo. Entonces, por eso debemos tener claro que no debe mezclarse con otros conocimientos porque eso también daña el conocimiento. Las razones de hacer el sacrificio, pues eso nos lleva a desegoistizarnos, o sea, dejar de ser egoístas, o sea, que vayan haciendo el amor en nosotros, ese amor desinteresado, porque como les decía anteriormente, cuando uno empieza a entregarlo en principio, uno empieza es pensando, ah, que esto me genera dharma, pero ya después uno llega a comprender, o sea, que así como fue vital para uno el que le llegara el conocimiento, pues puede llegar a ser vital también pues para todas las personas a quien uno pueda hacer que le llegue. Entonces allí pues también va eso haciendo que nazca ese amor desinteresado en nosotros. También la siguiente razón pues es que una obra de amor se alimenta de amor. Recordemos que si queremos autorrealizar a nuestro ser, un maestro autorrealizado pues busca precisamente bajar a la manifestación y adquirir sabiduría por hacer un trabajo de amor mucho más grande que el que estaba haciendo hasta el momento en que bajó su chispa a la manifestación. Entonces envía su chispa a la manifestación precisamente por eso, porque dice, yo la envío a la manifestación, en ese proceso desarrolla sabiduría y esa sabiduría permite que él pueda hacer trabajos en el universo pues mucho más fuertes y mucho más amplios, o sea, donde puede ayudar más y de manera más efectiva pues a lo que es la humanidad. Entonces, por eso, si vamos a desarrollar una obra que es de amor, porque definitivamente pues ese trabajo que hacen los dioses pues es un trabajo de amor, pues no podemos pretender desarrollar una obra que es de amor sin trabajar para que nazca el amor dentro de nosotros. Eh, Otra de las razones que los méritos del corazón nos permiten avanzar en el trabajo del nacimiento espiritual. Allí tenemos que llegar a comprender lo que les decía en un principio, y es que el hacer sacrificio por la humanidad genera méritos del corazón, o sea, genera fuerza en nuestro trabajo interior. Y eso lo vamos a ver en el avance que vamos a tener en el nacimiento, en la práctica del nacimiento espiritual y en las comprensiones que vamos teniendo también en el trabajo de muerte psicológica. Porque una persona que no se sacrifica, pues se le va a hacer más complicado, más cuesta arriba el trabajo en la práctica del suprasexo y en las comprensiones en la muerte psicológica.
muy contrario, o sea, muy distinto a una persona que sí se sacrifica, o sea, que sí procura llevar el conocimiento desinteresadamente, porque esa persona pues que sí hace sacrificio y que sí gana esos méritos del corazón, pues sí va a ir adelantando en las comprensiones, en la muerte psicológica y en la práctica del suprasenso. También tenemos que considerar esa parte de nuestros defectos psicológicos, que cada defecto que vamos eliminando tiene su propia deuda kármica. Y si no tenemos con qué pagar, pues nos vamos a estancar. O sea, una persona va eliminando sus yoes de lujuria, va eliminando esos yoes de la ira, esos yoes que los llevan a una relación desarmónica con la pareja, esos yoes que les gusta discutir, que les gusta pelear, esos yoes que van generando incomodidades en la convivencia de la pareja, esos yoes homosexuales, esos yoes de la masturbación, de la prostitución, de la pornografía y todos los yoes de la lujuria, y cada uno de esos yoes que uno va eliminando, cada uno tiene una deuda kármica. Entonces, el sacrificio por la humanidad pues nos permite pagar cada una de esas deudas de cada uno de esos defectos psicológicos que vamos eliminando. Recordar también pues que debemos pagar el karma de 7 existencias. Si pretendemos autorrealizarnos, pues en esta existencia debemos pagar de contado todo ese karma, o sea, de esas 7 existencias. Pero en la medida pues en que vamos trabajando con los 3 factores al unísono, porque es practicar la muerte psicológica, practicar el nacimiento espiritual e ir afianzando nuestro trabajo también de sacrificio por la humanidad, y de esa manera pues vamos haciendo no solamente los méritos del corazón, sino que vamos generando ese dharma que nos permite pues ir pagando cada una de las deudas que tienen cada uno de esos defectos que vamos eliminando. Eh, Otra de las razones, cuando te sacrificas por la humanidad recibes dharma, ¿sí? Es ese dinero cósmico del que estábamos hablando. También el hecho de que nosotros compartamos el conocimiento, pues también se hace efectivo esto de que uno de lo que da recibe, y es que cuando damos sabiduría, pues recibimos sabiduría. O sea, en la medida en que uno a través de enseñar el conocimiento, pues también procura hacer que llegue a los demás, pues las comprensiones a las que uno haya llegado, pues de esa misma manera, pues también uno va recibiendo comprensiones. Aquí vamos a ver ahora las formas que tenemos para sacrificarnos. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, buenas noches para ti, Edith. Aquí tenemos varias formas de hacer sacrificio por la humanidad. Sin embargo, pues es todas las formas que cada uno pueda conseguir para llegarle a más personas, porque la idea es que podamos llegar a todos los rincones del planeta, de manera de que todos tengamos la oportunidad. O sea, porque lo más importante es que no tenemos cómo saber. O sea, si uno pudiera saber, ah, mire, este es el que va a hacer el trabajo y aquel, ah, bueno, entonces los agarramos con pinzas y a eso le enseñamos el conocimiento, pero no hay manera de que sepamos quién es la persona que va a decidir hacer el trabajo. Por eso debemos llevárselo a todos sin distinción, de manera de que todos tengamos la oportunidad. De allí, pues cada uno pues tomará su decisión de hacer o no el trabajo, pero no porque no le haya llegado el conocimiento, sino porque pues haya decidido no hacerlo. Entonces, entre esas formas tenemos invitando a nuestros amigos, familiares y conocidos, que podemos invitarlos a las conferencias, podemos enviar, compartirles los links, podemos invitar a desconocidos, podemos compartir en el estado del teléfono, en el WhatsApp, podemos compartirlo en el Facebook, repartiendo volantes y pegando afiches, porque cada persona pues puede hacer sacrificio por la humanidad. Si aún no se ha formado como conferencista, pues puede mandar a hacer unos volantes o unos afiches de las conferencias de cualquier compañero, de cualquier conferencista. Dice, bueno, yo quiero, vi que va a iniciar las conferencias tal persona, pues yo también quiero compartir volantes, y mando a hacer unos volantes
para invitar a ese nuevo inicio de conferencias y de esa manera esa persona está ganando Dharma. Haciendo publicidad o campañas publicitarias. Aquí en los volantes, afiches y publicidad o campañas publicitarias, para las personas que son nuevos, que no sepan de repente y quieran hacer un volante y no sepan hacerlo o un afiche, pues pueden hablarnos al privado, que nosotros pues podemos suministrarle modelos de afiches o modelos de volante donde la persona pues puede modificarlo, o si prefiere pues hacer su propio volante o su propio afiche, pues también lo puede hacer. La persona también puede sacrificarse preparándose para enseñar, o sea, prepararse como instructor. Y acá es importante pues porque ya acá en esta página pues ya llevamos 3 ciclos de conferencia. Ya acá pues hay varias personas que han estado en los 3 ciclos. Ya cualquier persona que quiera formarse como instructor pues puede contactarme al privado si quiere el libro de las conferencias para irse preparando como instructor, porque cuando uno se quiere preparar, pues toma el libro, o sea, nosotros se lo facilitamos, estudia la conferencia, la prepara para exponerla, o sea, según sus comprensiones. Allí pues hacemos el fogueo, que así se llama, donde la persona expone la conferencia. Si luego se le hacen las acotaciones de algún punto que haga falta de la preparación, de la exposición que haya hecho el compañero, y de esa manera pues se va preparando como instructor para que ya se forme y pueda entonces enseñarlas a través de las conferencias. También se puede preparar haciendo introducciones del curso, o sea, la persona puede estudiarse la conferencia número 1 y de esa manera pues puede repartir volantes y tener cómo dar una introducción. Mire, conocimiento de sí mismo, se fundamenta en los 4 pilares, el pilar ciencia, el pilar psicología, el pilar arte, el pilar mística. O sea, cómo hacer esa introducción, cómo llegarle a la persona con el volante en la mano y de esa manera pues puede entregar los volantes o los afiches pues dando introducciones. También puede hacerlo dictando conferencias, que es cuando ya se ha formado como instructor, abriendo salas donde se pueda enseñar el conocimiento, porque también se puede enseñar de manera presencial, preparando a otros para que continúen enseñando. Esto es ya cuando la persona ya es instructor, que entonces cuando pasa a la fase de preparación, pues allí también está generando Dharma, motivando a la gente para que arranquen la práctica de los 3 factores, porque pues también el, o sea, el llegar a las personas o el llegar a lograr el que la persona comprenda lo importante que es iniciar con la práctica de los 3 factores, pues eso es vital no solamente para la persona como tal, porque allí es donde empieza, donde inicia su etapa mesotérica, allí es donde va a empezar ese proceso de regeneración. Y pues en la medida en que la persona lo comprenda, pues es donde se va a adueñar de su obra y va a iniciar el trabajo. Pero en la medida en que uno como instructor pues pueda motivar a las personas a que inicien este trabajo, pues eso también le genera dar. Haciendo el trabajo uno mismo, o sea, su propio trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia, donde uno pues también practica la muerte psicológica, uno también trabaja el nacimiento espiritual, uno también trabaja el sacrificio por la humanidad, y en esa medida en que uno va despertando conciencia y uno va adquiriendo conocimiento, pues de esa manera pues también puede ir orientando. Y no solamente el que uno oriente según sus propias comprensiones, sino que cada vez que uno enseña, también va llegando a mayores comprensiones. O sea, esto lo llegamos a escuchar todos en algún momento cuando escuchábamos las conferencias, pero hasta que uno no llega a ser instructor, no llega a comprender que ciertamente pues así. Cada vez que uno enseña, uno también llega a mayores comprensiones.
Y en esa medida, pues en que uno va obteniendo mayores comprensiones, pues tiene también esa oportunidad de ayudar pues a sus alumnos. Entonces, pues aquí vemos pues varias formas de cómo llegar con el conocimiento a pues a todo el que podamos. O sea, en la medida en que pongamos nuestro granito de arena, compartiendo la conferencia. Hay muchas personas que pueden llegar a decir, no, lo que pasa es que yo no tengo para hacer afiches. Pero por allí había un maestro que ya hizo este trabajo, que él decía que pues cuando no tenía dinero, pues él sencillamente se sentaba en la plaza del pueblo, y allí el que se iba sentando, a ese le entregaba el conocimiento. Se sentó o se sentaba donde habían varios y así le podía entregar a varios. Y si se sentaba en una cafetería y de alguien le sacaba conversación, pues a ese. Que iba en un bus y alguien del trayecto hacia su trabajo y allí alguien les lograba sacarle conversación, a esa persona le entregaba el conocimiento. Entonces, muchas veces son nuestros defectos psicológicos que nos llevan a generar excusas para no hacer sacrificio, pero en realidad con dinero y sin dinero, pues hay maneras de hacer sacrificio por la humanidad. Entonces es ir haciéndolo de manera que vayamos generando esa fuercita interna, porque recordemos también que hasta para mantenerse en el conocimiento también necesitamos Dharma. Muchas veces nos podemos ver en el astral, incluso que nos deja el bus, que nos deja el autobús, y muchas veces es porque, o sea, el Dharma se nos puede estar terminando y eso nos va a generar como desgano, falta de ánimo, falta de voluntad hacia el trabajo, hacia las prácticas, y es precisamente porque no tenemos suficiente Dharma. Cuando hacemos un trabajito de Dharma, de entregarle el conocimiento a algunas personas, pues allí vemos cómo agarramos otra fuercita y de esa manera pues vamos comprendiendo la importancia de entregar el conocimiento y de ir generando ese Dharma, no solo para que nos mantenga en el conocimiento, sino para que nos permita generar ese dinero cósmico también, pues que nos permita pagar nuestras deudas kármicas y tener el impulso eh, en el factor de la muerte y en el factor del nacimiento espiritual. Incluso para las personas que no tienen pareja, también es importante hacer sacrificio por la humanidad, porque el hecho de que el ser nos dé una pareja, que recordemos que no nos van a dar cualquier pareja, la pareja que da el ser es una persona que debe estar en el conocimiento, es una persona que aunque tiene sus defectos psicológicos y también nos va a mover los nuestros, pero es una persona que tiene el anhelo espiritual de hacer este trabajo. Entonces, esa persona no nos las van a dar mientras la persona no haga un trabajo importante de muerte psicológica, donde ya haya limpiado sus aguas internas a un nivel y que haya hecho sacrificio por la humanidad también, porque también hay que generar ese Dharma para ganarse la pareja interna que esté en el conocimiento y que tenga este mismo anhelo espiritual. Entonces, esto también pues es importante considerar. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Recordemos que estas conferencias se entregan a través de la página en Facebook de Curso Conocimiento de Sí Mismo, BZLA, que es Venezuela, .blp. Aquí está el número de contacto para las personas pues que quieran contactarnos para alguna pregunta o para unirse al grupo de WhatsApp. Acá pues ofrecemos, como siempre les comentamos, las 75 conferencias prácticas gratuitas y de libre acceso de conocimiento de sí mismo. Entonces, bueno, eh, veo que no hay preguntas. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá con la invitación a la próxima conferencia, que se titula La charla interior y la canción psicológica, conferencia número 18 de la fase A. Muy importante esta conferencia, estos
defectos psicológicos que están asociados a la autoconsideración y que nos estancan muchísimo en el trabajo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, entonces, agradeciéndole a todos los que participaron en la conferencia, deseándoles, como siempre, que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima. Que tengan